Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es jueves 11 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y también saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, así comenzamos. La Corte invalidó disposiciones de Aguascalientes que regulaban el manejo de archivos. La primera sala determinó que no viola el principio de reinserción social negar beneficio de libertad anticipada a sentenciados por delincuencia organizada. Personas en situación de pobreza extrema, principales beneficiados por la ley de amnistía. Solo 7 países han regulado la eutanasia. Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos con toda la información. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Suprema Corte resolvió 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pedía invalidar diversos artículos de las leyes de archivos desde el estado de Aguascalientes. El Pleno de la Suprema Corte declaró inválidos los artículos de la Ley de Archivos de Aguascalientes que adscribieron el Archivo General del Estado al Poder Ejecutivo local. El hecho de que en una ley local se prevea al Archivo General como una entidad especializada adscrita a la Secretaría General de Gobierno le resta los atributos necesarios para el ejercicio efectivo de su especialización que en materia archivística le otorgó la Ley General de Archivos. Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad contra la ley de archivos de ese estado, el Pleno determinó que no había obligación del legislativo de Aguascalientes para incluir una regulación sobre conductas delictivas relativas a la destrucción de documentos sobre violaciones graves a derechos humanos. Los artículos 121 a 123 de la Ley General de Archivos, que establecen los delitos en materia de archivos en el ámbito federal, no establecen la obligación de las legislaturas locales de replicar los delitos previstos en la Ley General de la materia. Declaró inválidos los artículos que contemplaban un registro estatal de archivos, pues se duplicarían las funciones de obtener y concentrar información. Declaró constitucional el artículo que permite el acceso a la información de un documento con valores históricos que no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos sensibles cuando se solicite para una investigación relevante para el ámbito local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por su parte, la primera sala de la Corte analizó un artículo de la Ley Nacional de Ejecución Penal que regula el beneficio de la libertad anticipada. La primera sala de la Corte determinó que es constitucional la disposición de la Ley Nacional de Ejecución Penal que niega el beneficio de la libertad anticipada a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada. De acuerdo a precedentes y a la doctrina jurisprudencial desarrollada, argumentó que la medida no vulnera el derecho humano a la reinserción social y no choca con el derecho penal del acto, debido a que todos los beneficios con que cuenta el sentenciado pueden ser restringidos por el legislador a partir de la política criminal que ha considerado pertinente. Indicó que tampoco viola el derecho de igualdad, ya que no constituye una exclusión que atente contra los derechos fundamentales, pues se justifica objetiva y razonablemente por la mayor relevancia penal de las conductas delictivas ahí previstas. Además, tampoco atenta contra la dignidad humana. Tampoco implica un doble castigo, pues ello se actualiza cuando el Estado juzgado 2 veces a una persona por los mismos hechos. Finalmente, la sala estimó que la libertad anticipada no se trata de una pena, sino de un beneficio de la persona sentenciada que se otorga siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. En tanto, la segunda sala de la Corte estableció que los conflictos inherentes a las prestaciones de seguridad social, de pensión por cesantía, en edad avanzada y vejez, así como la devolución y pago de aportaciones de seguridad social,
correspondientes al Seguro Social, Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro no pueden considerarse como excepciones para no agotar la etapa conciliatoria prejudicial prevista en la Ley Federal del Trabajo. La Sala recordó que la etapa de conciliación es uno de los ejes del nuevo sistema de justicia laboral, toda vez que es un componente esencial del derecho de acceso a la justicia, mismo que busca eliminar todo elemento que retarde su impartición, volviéndola costosa y de difícil acceso. En el caso concreto, el legislador no consideró prudente que cuando se reclaman las prestaciones en cuestión no fuera necesario agotar la etapa conciliatoria para acudir a la vía judicial. En consecuencia, antes de acudir a un tribunal para reclamar la pensión por vejez o los fondos de vivienda y para el retiro, es indispensable que se concluya la etapa prejudicial de conciliación. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que las liberaciones que logró a través de la ley de amnistía, en el 92% de los casos se concedió porque la persona beneficiaria se encontraba en situación de pobreza extrema. De acuerdo con un informe de la Defensoría Pública Federal, al cierre de 2022 tramitó 724 solicitudes de amnistía ante la Comisión, las cuales pretenden beneficiar a 133 mujeres y 591 hombres, logrando que se concediera la libertad a 161 personas, 66 mujeres y 95 hombres. De las 161 libertades obtenidas, 149 se otorgaron porque las personas se encontraban en una situación de pobreza extrema, es decir, en el 92% de los casos. Otras causas por las que se concedió la amnistía fueron porque cometió el delito por indicaciones de su pareja, por temor fundado, discapacidad, discriminación y porque se trataba de personas indígenas que no contaron con intérprete. De las personas que obtuvieron su libertad, 21 pertenecen a comunidades indígenas, 7 son mujeres y en 4 casos se demostró que fueron obligadas a cometer el delito. De las personas liberadas, 157 fueron procesadas por delitos contra la salud, 3 por robo y 1 por tráfico de personas. El documento destaca que de las 230,000 personas que se encuentran en prisión, 137,108 han sido sentenciadas y 92,892 se encuentran bajo proceso. Además, existen 132 penales con sobrepoblación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que el Tribunal Electoral continuará trabajando en la construcción de una democracia íntegra e incluyente. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, hizo un llamado a seguir fortaleciendo el sistema electoral mexicano para lograr una democracia íntegra. Durante la presentación de su libro Justicia Constitucional Electoral y Nuevos Paradigmas del Derecho, destacó las resoluciones que ha emitido el Tribunal Electoral de manera autónoma para garantizar los derechos de las personas, en especial de quienes han sido históricamente discriminadas. Lo que tenemos que pensar, discutir y sobre todo en lo que tenemos que poner manos a la obra es en seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral, nuestra democracia para acercarnos cada vez más a una, ¿no? Que sea íntegra, ¿no? Que pueda también reducir las brechas de desigualdad, de pobreza, de marginación. Señaló que se debe aspirar a una democracia en la que puedan realizarse elecciones íntegras en una sociedad menos desigual y con mayores libertades. En la presentación de la obra se destacaron las aportaciones que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso de democratización del país y la necesidad de que se garantice su independencia y autonomía. El Poder Judicial debe estar exento, debe encontrarse libre de todo control político y en tal propósito, y esto se analiza también en el libro, es necesario que el Estado mexicano otorgue las garantías necesarias para proteger el adecuado funcionamiento de estos tribunales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata con el que propone resolver diversos juicios ciudadanos que impugnan el acuerdo del INE, mediante el cual se ordenó actualizar su normatividad interna y estructura a lo dispuesto en la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. El proyecto propone desechar la demanda debido a que se impugna una norma general cuyo control abstracto corresponde a la Suprema Corte y no existe un acto concreto que vulnere sus derechos. Además, recuerda que la norma no está vigente debido a que el ministro Javier Lainez decretó la suspensión al admitir la controversia que interpuso el INE contra la segunda parte de las reformas político-electorales. Vámonos a una pausa e inmediatamente estamos de regreso. En breve entrará en operación el Banco Nacional de Datos Forenses. Ya estamos de regreso, vámonos con más noticias. En este mes de mayo, en el que se festeja el Día de las Madres, la Asociación Mexicana de Juzgadoras realizó una serie de entrevistas con trabajadoras de órganos jurisdiccionales. Esto con el fin de visibilizar los problemas que enfrentaron al vivir su maternidad, cuando en el Poder Judicial Federal no se ponía énfasis en la perspectiva de género. Pero sí fue muy complejo. De hecho, pues tuve que renunciar a mi base de secretario porque cuando quise reincorporarme de un circuito a otro, tuve que operarme de la columna para poder embarazarme y me preguntaban si estaba casada, me preguntaban cuántos hijos tenía e incluso hubo pues un magistrado que me llegó a comentar que yo venía de una incapacidad para entrar en otra. Los parí ya siendo secretaria de juzgado. Fueron 2 embarazos de alto riesgo que tuve que compaginar de todas maneras con la guardia alta, con la guardia baja, con la cuenta diaria y actualmente como secretaria de tribunal, donde la carga laboral es continua, es la misma. Asimismo, sugirieron algunas medidas que les permitan compaginar de manera adecuada sus labores jurisdiccionales con el cuidado de los hijos. En lo particular, como mamá servidora pública, me gustaría que todas mis compañeras, que también lo son, contaran con esa empatía y comprensión por parte de sus titulares, de sus jefes, de sus superiores jerárquicos inmediatos, en los momentos más críticos para una mamá, que considero que son aquellos cuando tenemos a uno de nuestros hijos enfermos. Es decir, que no tengas que padecer la maternidad por trabajar o que tengas que padecer trabajar por ser mamá. Eso es muy, muy complejo. Creo que el tema de los horarios es algo que ahora pues sí se atiende a las necesidades del servicio, pero creo que ver a los hijos 2 horas al día pues es realmente complejo para dar una educación. Vámonos a otro tema. A pesar de tratarse de una medida que busca evitar el sufrimiento de las personas con alguna enfermedad terminal, resulta que pocos países han regulado la eutanasia. Solo en 7 países es legal la eutanasia, a pesar de que es parte del derecho humano a tener una muerte digna, indicaron especialistas. Dije que se trata de una cuestión polémica y tanto que no solamente se da esta polémica en nuestro país, sino que es un asunto muy discutido y todavía muy rezagado en su desarrollo, por lo menos en su desarrollo jurídico en el mundo, el de la eutanasia. Señalaron que los países en donde se permite este proceso a personas que padecen una enfermedad incurable y un intenso sufrimiento físico son España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Canadá y Colombia. Mencionaron que en otros lugares del mundo se permiten regulaciones como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos al paciente para que los tome y termine con su vida. En tanto, dijeron que la Ciudad de México fue la primera entidad del país en aprobar la ley de voluntad anticipada, que permite que se rechacen tratamientos que ya no quiere el paciente, que solo le prolonga la vida y le causa sufrimiento.
También queremos establecer una red de información para que las personas sepan que existe una voluntad anticipada y que son capaces y pueden firmarla. Otros lugares que aprobaron esta ley son Estado de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Oaxaca, entre otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Oiga, especialistas advierten que si la inteligencia artificial se nutre de malos datos, los resultados en el campo del derecho serán o no van a ser positivos. El trabajo de las y los jueces será indispensable para delimitar los aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial. Pues el conocimiento y la tecnología siempre traen consigo responsabilidad. El papel de los jueces, de los legisladores, se vuelve vital. Desgraciadamente, el conocimiento, la educación en estos campos está muy, muy por detrás del avance mismo de estas tecnologías. De acuerdo con académicos, para evitar riesgos en el uso de esta tecnología, es indispensable contar con bases de datos confiables que limiten los sesgos humanos. En ese sentido, México carece de bases de datos sofisticadas. Si hay malos datos, pues no nos va a llevar a nada. ¿Por qué? Porque la propia herramienta no va a tener la capacidad de generar buenos aprendizajes. Y ahí es en donde están la mayor parte de los riesgos. ¿Por qué? Porque la tecnología replica los sesgos que tenemos nosotros como humanos. En una conferencia semipresencial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacaron que la inteligencia artificial trabaja con algoritmos y datos para imitar la inteligencia humana. El aprendizaje automático permite mejorar su rendimiento, lo que ha llevado a pensar en la sustitución del humano por máquinas en tareas específicas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La diputada Sandra Luevano se pronunció a favor de impulsar políticas públicas que permitan fortalecer el ejercicio de derechos a los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Para avanzar en las políticas públicas a favor de las personas LGBTI+, es necesario que integrantes de esa comunidad tengan mayor acceso a los espacios de toma de decisiones. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Salma Luevano Luna, durante la inauguración del foro, la importancia de impulsar políticas públicas LGBTI+. Hizo un llamado a no dar un paso atrás en los derechos que se han alcanzado a favor de las personas que integran esta comunidad que ha sido históricamente discriminada. Hemos tenido aliados a lo largo de la historia, sí, que nos han permitido avanzar, pero necesitamos ya ocupar esos espacios para que de esa manera nos permita avanzar en nuestros derechos, avanzar en esas políticas públicas específicas, transversales, integrales, que tanto urge para nuestra población. En este foro se destacaron las políticas públicas que desde hace varios años ha impulsado Canadá y en especial la provincia de Quebec para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual, sobre todo en lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, la identidad de género y el combate a la discriminación. En varios estados están cuestionando estos derechos y también los derechos de la comunidad LGTB+. Creo que tenemos que trabajar juntas, y hay que conservar en mente que los derechos de las personas LGBTQ+ son como los derechos de mujer, son derechos frágiles, siempre son frágiles. Tenemos la impresión de dar 2 pasos en adelante y de repente vamos 4 pasos atrás. Hay que permanecer atentos, hay que permanecer presentes más que nunca. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Gracias, Juan Carlos. En tanto, la Fiscalía General de la República informó que a partir del próximo 29 de mayo iniciará la operación del Banco Nacional de Datos Forenses. Contempla la integración y puesta en marcha del Registro Nacional de Personas Fallecidas, no identificadas y no reclamadas, mediante un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación. Explicó que el Banco Nacional de Datos Forenses se integra por la interconexión de las bases, registros y sistemas justamente del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones, además del delito de tortura y de los
antecedentes criminales. Durante un foro en donde se analizó la nueva ley minera, especialistas aseguran que actualmente existen 17 concesiones vigentes que están operando en áreas federales protegidas. El 82% de las concesiones mineras vigentes otorgadas en México nunca han tenido una operación, denunciaron participantes en el seminario socioambiental. Así quedó la ley minera, aprobada en el Congreso. Revelaron además que hay 17 operaciones mineras en áreas protegidas federales en total ilegalidad, aún y cuando la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO lo prohíbe. ¿Y qué pasa con estas concesiones y con este territorio? Bueno, pues las mineras en México no reportan de manera pública cuántos minerales extraen. Y si ni siquiera reportan cuántos minerales extraen, pues mucho menos sabemos cuánta agua utilizan, por ejemplo, o cuántas hectáreas forestales ya no lo son. Al denunciar que al día de hoy nuestro país cuenta con 2 millones de hectáreas que ya tienen concesiones dentro de dichas áreas protegidas, afirmaron que la recientemente aprobada ley minera enfrenta claroscuros. Las concesiones, la duración de las concesiones mineras, que desde nuestra perspectiva pues también es una pérdida, lo que se establece es que tendrán una duración de 30 años, que se reduce del periodo inicial de 50, pero que van a poder prorrogarse por una sola ocasión por un término de 25 años. Recordaron a las poblaciones indígenas que se vean amenazadas con megaproyectos, que existen leyes, tanto nacionales como internacionales, que protegen su derecho a la consulta previa e informada. Vámonos ahora a las breves de México. El juzgado 17º de distrito en materia administrativa concedió la suspensión definitiva para que la Junta de Coordinación Política del Senado ponga fin a la omisión y designe a la persona que sustituirá en el cargo de comisionado del INAI a Francisco Acuña. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que en el primer bimestre del año recibió 498 expedientes de presuntas violaciones de derechos humanos, siendo el Seguro Social, Prevención y Readaptación Social, Migración, el ISSSTE y la Secretaría del Bienestar las instituciones con el mayor número de quejas. Integrantes del colectivo Medicamentos para Mentes Libres clausuraron las instalaciones de la COFEPRIS para exigir el abasto oportuno de fármacos para atender la salud mental, entre los que se encuentran el clonazepam y metadona. La jueza María de Jesús Cabrera del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitió la primera sentencia que castiga un ataque con ácido, al condenar al agresor de Carmen Sánchez a 46 años y 8 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Vámonos con más. Colombia y Chile solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre las acciones gubernamentales que, en todo caso, se deben implementar para enfrentar la crisis climática. Esto en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Señalaron que debido al cambio climático se prevé en la región andina un aumento de entre 100 a 200% de personas afectadas por inundaciones, incremento de enfermedades como la malaria y el dengue, disminución de cosechas producto de sequías, reducción de áreas destinadas a la agricultura y la pesca derivada de la acidificación del océano. Frente a esta emergencia, señalaron, resultan necesarias las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que brindan a los estados parámetros importantes para asegurar la garantía de los derechos humanos y son relevantes para aclarar el alcance de las obligaciones internacionales. Las breves del mundo.
Militares y policías retirados de Bogotá protestaron contra la política de seguridad y defensa impuesta por el presidente Gustavo Petro. Se critican los bajos resultados contra las incautaciones de diferentes drogas en comparación con el año pasado y problemas administrativos de seguridad. El fiscal principal de la Unidad de Seguridad Nacional en Suecia, Lars Hedvall, informó la detención de un hombre por compartir información militar confidencial en un foro propio durante 2 años. Se duda sobre si alguna potencia extranjera pudo apoderarse de la información. El Sindicato Ferroviario de Transportes alemán convocó a una huelga de 50 horas a partir del próximo domingo. Los representantes del sindicato afirmaron que continuarán presionando hasta recibir un incremento salarial del 12% o mínimo 650 euros mensuales. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propone las primeras regulaciones contra la contaminación por efecto invernadero de las 3.400 centrales eléctricas en el país. Se pretende eliminar las emisiones de dióxido de carbono para 2040, aunque una serie de desafíos judiciales podrían cancelar las propuestas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Oiga, el Colegio Nacional, claustro que concentra a las mentes más brillantes del país en diversos campos, busca mantenerse como una institución de vanguardia que apoye el desarrollo nacional a 80 años ya de su creación. La vida pública en México requiere de maestros y maestras en todos los campos del conocimiento que puedan impartir cátedra a la sociedad de manera gratuita, libre y abierta. Y esa es la misión del Colegio Nacional, fundado en 1943 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, justo en el Día del Maestro. En cierto modo es una idea de que la República requiere de maestros, cuyas ideas sean accesibles para la gente que no está metida en universidades o metida en escuelas, es decir, para la gente que quiera seguir aprendiendo. Y una idea, digamos, se puede decir un poco ilustrada, de enriquecer el debate público, el diálogo público, a partir de un conocimiento elevado, es decir, de alto nivel, pero que al mismo tiempo esté presentado de manera asequible, de manera comprensible para la sociedad común. Libertad por el saber es el lema de esta gran institución que se aproxima a su 80 aniversario con un reto: mantenerse vigente en la discusión pública y consolidar su alcance en todos los rincones del país. Cómo traducir aquello que han cultivado toda su vida, ya sea la música o en mi caso, por ejemplo, la antropología social, la química, la medicina, a un público general que se pueda interesar por estos temas, y cómo hace mostrar la relevancia de estas disciplinas para lo contemporáneo. Ese es el reto del Colegio Nacional. No se puede hacer eso sin plena libertad, lo que se llama libertad realmente de investigación, desde luego, y libertad de cátedra. Por eso la palabra libertad está, digamos, en el lema del Colegio Nacional. José Clemente Orozco, miembro fundador del Colegio Nacional, fue quien diseñó el logo que se encuentra en el aula mayor de este importante recinto, que alberga a más de 100 miembros que destacan en la ciencia, artes, literatura, humanidades y ciencias sociales como el derecho, en donde ha participado el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío Díaz. Canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Gracias, Lorena. El gobierno federal y el Poder Legislativo firmaron un convenio para fomentar la participación de niñas, niños y jóvenes en la ciencia. Para promover la actividad científica de niñas, jóvenes y mujeres, se realizará un proyecto encabezado por la primera mujer astronauta mexicana, indicó el canciller Marcelo Ebrard en entrevista. Sobre todo para las niñas, las mujeres, para que se puedan incorporar a la actividad científica, como ella lo hizo como astronauta, es la primera mexicana astronauta. El próximo mes, la primera semana de junio, vamos a anunciar este primer proyecto que va a traer oportunidades espaciales para las y los jóvenes de México. La Cancillería, junto con la Cámara de Diputados y Senadores, firmaron un acuerdo de colaboración para fomentar una mayor participación de la infancia en la ciencia, con el fin de cerrar la brecha de género.
Mencionó que se debe reconocer el trabajo que desempeñan las mujeres mexicanas en la comunidad científica, pues se enfrentan todavía a una educación machista. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Ya nos vamos, pero antes de despedirnos, lo invitamos a ver el próximo sábado, 13 de mayo, a las 18:30 horas, Semanario Judicial. Tiene sus repeticiones el domingo a las 10 de la mañana y también a las 18:30 horas. Y nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas noches.